Institución educativa privada, San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores basado en valores, Pedregal Majes. Lenguaje 1, cuarto, quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 2, tema 1, la comunicación 1. Con ustedes el licenciado Antonio Andrés Martínez Gómez. ¿Qué es la comunicación? Bueno, hay una diversidad de conceptos, nociones, ¿no? Concepciones de la comunicación. En un aspecto general, alumnos, es un proceso. Claro, porque hay que codificar, hay que decodificar o descodificar, que ya apareció hoy ese nuevo término, que se ha establecido entre dos o más personas. Debe de haber dos o más personas para que se produzca la comunicación. Pero para eso tienen que hacer uso de un código, ¿no? O sea, de una lengua. ¿Y cómo se transmite, pues, ¿no? ese código, esa lengua? Tenemos que tener un canal, un vehículo, para que llegue esa información ¿a quién? Al receptor, al decodificador o descodificador. Él es el que procesa la información. De ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc. Pero también, alumnos, el receptor puede ser emisor y el emisor puede ser receptor. Porque cuando el receptor procesa esa información, ¿correcto?, le va a dar una respuesta a la otra. Entonces ahí es donde se vuelve emisor. Y el emisor al inicio se vuelve en receptor. Es un proceso. Pero ¿qué nos dice el diccionario Real Academia, ¿no?, español? Que la comunicación, ¿qué es? Es la transmisión de señales mediante un código que es común, ¿no?, al emisor y al receptor. Señales. Es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entre lo que es comunicación e información. En este caso, en el 2.1, estudiantes, es comunicación. Y veamos a ver cuál es la diferencia con la información. La comunicación, alumnos, es un proceso informativo. Claro que es humano porque es facultad del ser humano, pero que transmite, comparte conocimientos. Pero eso es consciente, porque tiene que hacerlo en forma voluntaria y libre. Acá no hay presión de alguien, pero lo realiza a través de signos, ¿no?, convencionales que han sido creados por el hombre, no por el ser humano. Y la información, ¿qué es? Pues, es lo que se transmite. Son los conocimientos nuevos que llegan al receptor. Pero esos conocimientos pues se hacen a través de ¿qué? De signos. En este caso, ¿no?, la lengua. Es una acción en la cual un objeto proporciona datos o rasgos característicos de sí mismo a un organismo cognoscente, o sea, el receptor. O sea, en otras palabras, ¿qué vendría a ser la información en los elementos de la comunicación? ¿Sería que emisor, receptor, el código, el canal, el referente o contexto? ¿Qué vendría a ser la información? A ver, pensando. El mensaje, profesor. Claro, lo que viene a ser lo que es el mensaje. Porque ese mensaje nosotros lo transmitimos a través de un código, ¿sí? Y para poder transmitirlo tenemos que utilizar un canal. Claro, el mensaje, correcto. ¿Qué es un
hecho, ¿no?, comunicativo. ¿Quién estará ingresando? A ver. Ya llegó la luz. Apareció la luz. Andrea, ya llegó la luz. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Entonces, continuamos entonces, estamos con el hecho comunicativo. Un hecho comunicativo, alumnos, es un acto que se comunica. Pero al comunicar intervienen pues elementos. Ya saben qué elementos ustedes, ¿no? ¿Quién comunica, pues? ¿Cómo lo comunica? ¿A través de qué? ¿Y a quién va a llegar? Pues se refiere a elementos, por favor. ¿Qué es la intención comunicativa? ¿Qué intención tengo? ¿Cuál es mi meta, la finalidad? ¿Cuál es mi propósito? O sea, ¿qué quiero conseguir? ¿No? A través de repente de una exposición, una clase, un discurso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Y qué es una competencia comunicativa? Acá hay un proceso en el cual tengo que hacer las cosas como deben de ser, hacerlas bien. ¿Y cómo las voy a hacer bien? Porque tengo que utilizar mecanismos. ¿Pero para qué? Para comunicar, para entender, ¿no?, interpretar una diversidad, ¿no?, de procesos comunicativos. Pero para eso, alumnos, nosotros tenemos que tener un sentido denotativo, no connotativo. Acá nos dicen cómo se llama, por eso una vez una competencia. Tiene que ser un sentido literal, tal como se dice, tal como está escrito en el diccionario. Es por eso que de repente aparecen muchos conceptos, alumnos, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Porque eso es lo que debería de ir, ¿no?, en los textos, en los libros. Pero aparece una serie de diversos lingüistas, ¿no? Tenemos, y esto ustedes lo van a estudiar como en la universidad, van a recordar de repente a Edward Sapir, Ferdinand de Saussure, ¿no?, que parecen que ellos utilizan ya otros términos, ¿no? Y van de repente, amplían un poco más, o lo determinan como si fuera, yo lo veo como un sentido connotativo superfluo, ¿no? O sea, le aumentan un poco más. Todo está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Bueno, ustedes ya lo conocen, que es el emisor, porque es el que codifica o encodifica, ojo, me apareció otro, encodifica o codifica el mensaje. ¿Y qué hace, no? Entrega la información. El receptor recibe, decodifica o descodifica, por favor, no se vayan a confundir. Descodifica, de repente les aparece otras que no tienen nada que ver con el caso del receptor y aparece descodifica. Esa es la respuesta correcta. Por favor, ¿no? El mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Pues es la información que se transmite. ¿Y qué transmitimos, pues? Ideas, sentimientos, conceptos, bromas, chistes, etcétera, alumnos. Todo lo que se puede informar. ¿Y qué es el código? El código, pues, son los signos que se utilizan. Pero estos signos tienen que tener un proceso, es un proceso sistemático, están relacionados, tienen reglas, hay que cumplir reglas, alumnos. Y no solamente utilizamos, pues, el aspecto verbal, también hay el escrito, hay los colores, estudiantes, hay señas, dibujos, todo eso podemos utilizar. Y el canal, alumnos, no el canal de acá, por favor,
El canal, pues, es el medio físico. ¿Qué es lo que utilizamos para que llegue? A veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros, ¿no? Porque es incluso hasta el aire, ¿no? Un hilo telefónico, periódicos, revistas, libros, etcétera. Es cómo llego. O sea, son las ondas sonoras, ¿no?, que van llegando. ¿Y qué es el contexto, alumnos? Es donde se desarrolla el acto comunicativo. O sea, donde están las dos personas, el emisor y el receptor, ¿no? Que giran para un entorno, alumnos. Es ahí donde se da lo que es el tiempo y el espacio. ¿En qué lugar? Y el referente es el tomo, perdón, el tomo no. Referente, pues, es la realidad representada, ¿no? Es el tema, ¿no?, al cual se elabora el proceso comunicativo. ¿De qué estoy hablando? De frutas, de saludos. De repente el grupo de varones se reúne, ¿no? ¿Cómo se llama? De enamorar, ¿cómo se llama? El tema que ustedes estén tocando. O de repente cómo preparar, ¿cómo se llama? Un cevichito. No, preparación de un ceviche. Vendría a ser el referente. El contexto es en qué lugar, en qué tiempo, ¿no? Es cierto que hay dificultades, alumnos, en nuestro proceso para poder a veces comunicarnos. En este caso, ahorita una de las grandes dificultades es la Internet. ¿No? La Internet, alumnos. Tenemos también barreras personales, pues. O sea, se refiere acá ya al ser humano, alumnos. Porque a veces la comunicación, pues, no es tan específica. Hay a veces, de repente, ¿no?, se refiere a algo de, a ver, veamos un caso de sentimiento. Bueno, está por ahí Mauricio con Gona, y de repente pues se encuentra con Denis, está todo triste, acongojado. Con Gona pues le dice, no, ¿qué ha pasado, amigo? ¿Qué tienes? No sabes todo lo que me ha pasado. Y le empieza a contar, pero empieza a llorar. Pero las palabras ya no salen tan claras. Ya eso es una barrera personal. ¿Correcto? O de repente, bueno, hoy día en la mañana estaba escuchando noticias, ese ruso, no sé, que le metió un escupitajo a una señora porque no hablaba bien el castellano. Esa es otra barrera también, alumnos. Pero el tema, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería el tema? O el referente. El referente. Porque la señora le dijo, póngase el barbijo. ¿Cuál sería el tema ahí? Profesor, el referente. ¿Cuál? No escucho bien, el micro está mal. ¿Ves? Hay otra barrera, ¿ves? ¿Cuál sería el tema ahí? Prevención, ¿no? ¿Sobre qué? Pues sobre el COVID. Y si yo les digo el contexto, estuvieron, ¿cómo se llama?, en un parque ahí. ¿Qué sucedió en un parque? Alumnos, a veces les ponen pues preguntas así de comunicación, pero les ponen ejemplos. Así como les estoy poniendo, les van a decir, ¿y cuál sería pues el referente? Pero ustedes no saben qué es el referente. O cuál es el contexto. ¿No? Y les ponen las alternativas. Los alumnos, por eso, como dicen a veces mucho, fácil, pues, el tema de comunicación, ¿quién no va a saber pues los elementos de la comunicación, que esto, que lo otro? ¿No? Pero se ponen pues situaciones, casos, casuísticas, ¿no? Para que el alumno vea bien. Pero para eso tienen que saber porque es un emisor,
que es el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto, el referente. ¿Mm? Porque a veces alumnos, a veces están, si es personal, a veces uno se siente nerviosos, ¿no? Están asustados, distraídos, o de repente, ¿no? Por primera vez hacen una exposición. Me acuerdo de mi alumna y su compañera de clase, ¿no? A veces de Cristi y otros más, tenían miedo, ¿no? Dan miedo, no sale pues como debería de ser. Y eso a todo el mundo nos pasa. Son barreras personales. Pero eso no nos va a vencer. Muchos alumnos, el año pasado cuando me han presentado sus videos, alumnos han cambiado mucho. Mis felicitaciones. Sinceramente. Veamos las barreras semánticas. Si es semántico, así rápido, nomás significado, hijo. Hijo, significado, ¿no? De las palabras. Porque a veces ni siquiera utilizamos palabras que no tienen que ver nada en el caso y tienen otro significado. Es ahí pues donde el receptor dice, ¿y este qué está hablando? Pues disculpe que haga, ¿no? ¿Y este qué está hablando? O sea, no entiende, no va a entender correctamente el mensaje transmitido por el emisor. A eso se refiere, alumnos. Eso dificultan que no entendamos el mensaje. Y las barreras físicas, alumnos, bueno, pues ya son las interferencias en el ambiente, ¿no? Interferencias. ¿Cómo vamos a poder de repente conversar si en ese lugar, en esa casa, están música terrible, un volumen alto? No se va a poder conversar y entender. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a otro lugar. A veces pues son ruidos, murmullos, alumnos. Incluso lo que ha pasado de repente, creo que ha sido Adriano el que ha querido no hablar, pero no se puede. Interferencias telefónicas, ¿no? O a veces también cuando se navega en internet, pues no podemos ingresar, la red está muy lenta, ¿no? Es deficiente, alumnos. A eso se está refiriendo. Veamos los tipos de comunicación. En el tipo de comunicación tenemos que ver, alumnos, por el tipo de participación entre emisor y receptor. Y en este aspecto nosotros tenemos lo que es la comunicación unidireccional o unilateral. ¿Qué pasa acá, alumnos? Acá solamente hay un único emisor, quien se dirige a los oyentes. Solo uno. ¿Sí? Puede ser un discurso, una conferencia, ¿no? Todos están atentos, escuchando, ¿no? Pero yo sé que hay preguntas al final. Y ahí la diferencia. Porque alguien, cuidado, en una clase, ¿no?, de un profesor, de un docente con sus alumnos, ¿será una comunicación unilateral? ¿Qué dicen ustedes? Si es que hay participación del alumno, en este caso, como les he preguntado, no es unilateral. ¿Correcto? O si el profesor dice, bueno, al último hacen las preguntas, bueno, ahí podría ser una unilateral, alumnos. Unilateral. Tenemos la comunicación bilateral o bidireccional. Acá, el emisor, claro que envía el mensaje, ya lo sabemos que es a través de un, no al receptor a través de un canal, ¿no? Utiliza un código, ¿no? La recibe y envía la retroalimentación, ¿no? Se intervienen dos personas acá. Acá ya participan las dos casi simultáneamente. Por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a poner pues lo que siempre a veces pasa en casa, ¿no? Una discusión de padres, ¿no? Una discusión de enamorados, ¿no? Etcétera, incluso hasta con cachetadas, ¿no? Etcétera, y algunas palabras agresivas también, ¿no?
La comunicación multilateral o multidireccional. Acá ya intervienen varios interlocutores, alumnos. Acá hay distintas funciones de papeles, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un debate, ¿no? Un conversatorio, un panel, una técnica, a ver, un Phillips en 6, ¿no? Etcétera, alumnos. Acá intervienen ya varias personas. ¿Sí? Entonces, unilateral, una solo el emisor, los demás oyen. Bilateral, son dos. Y la multilateral, como dice multi, varias. Veamos por el tipo de mensaje. Privada, es una comunicación privada. Acá cuando el número de receptores, ¿no?, es limitado y conocido por el emisor. Ese es el grupito, ¿no?, de amigos, es personalizada, es algo discreto, ¿no? Pues una reunión de amigos o una conversación de enamorados, pues no va a ir el amigo o la amiga a estar con ellos y escuchar todo, no. Por eso es algo privado. Y pública, o sea, una comunicación pública, envía pues, una información a un número de receptores. Incluso hasta desconocidos, ¿eh? Desconocidos personas. Eso es algo ya muy abierto, o sea, es para todos, en un aspecto, una forma general. Por la ubicación del receptor. Acá, receptor. Hemos visto, ¿no?, emisor y receptor. Hemos visto por el mensaje, ahora por el receptor. Alumnos. Directo próxima. Cuando el emisor y el receptor hay una proximidad física, ¿correcto? Por favor, no me cambien el término, no me van a confundir, no es que estén pegados, por favor. Un ejemplo puede ser una clase dictada. ¿Sí? Una clase dictada. Pero tienen que estar presentes, ¿eh?, en el mismo ambiente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, yo estoy en mi casa, ¿no? Ustedes en sus distintas casas también. ¿Qué tipo de comunicación será? Pues será, alumnos, directo próxima. Pensando, ¿eh? Vamos a verlo dentro de un momento. Comunicación indirecta o a distancia. Cuando el emisor y el receptor no tienen proximidad física. O sea, están separados por el espacio y el tiempo. Entonces, es el caso de nosotros ahora. ¿Sí? Es el caso de nosotros. No solamente eso, incluso hasta, a ver, una llamada telefónica. O sea, no están en el mismo espacio. En cambio, en la directa sí tienen que estar ahí, ambos, por favor. Veamos la comunicación por el tipo de código. Tenemos la lingüística o verbal. En la comunicación oral, bueno, ya se utiliza pues lo que es la voz, ¿sí?, para transmitir, ¿no?, la información. Es decir, tiene que haber dos o más personas. Claro que utilizamos el canal, ¿no?, las ondas sonoras, lo que es el aire, un código que tiene que ser común para que se puedan entender, alumnos. En cuanto a lo que es lo escrito, alumnos, acá se utiliza, alumnos, ya por los grafemas. A ver, ¿qué son los grafemas? ¿Qué son los grafemas? ¿Cuántas veces les he repetido? La unidad mínima, profesor. ¿Ah? La unidad mínima de escritura. Claro, ya, la letra, ya.
Perfecto, grafemo letra, ¿no? Que se utiliza pues para transmitir, ¿no? El canal tiene que tener un soporte físico. En este caso, el soporte físico, que había ejemplos también de esto para ingreso a la universidad, es el papel, ¿no? Ese soporte físico, porque es el canal que vas a utilizar, ¿no? Porque de repente le preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama de repente? Dayan está escribiendo cómo se llama una carta a su amiga. En ese enunciado, ¿cuál es el soporte físico? Y te ponen alternativas. El papel. Entonces tengamos cuidado con esto, alumnos. Porque en la comunicación oral hay interacción, se interactúa, porque hay respuesta. Ahí se convierte, ¿no? El emisor, receptor. El receptor se convierte en emisor y la emisora al inicio, el receptor. Y así están, en un vaivén. O sea, hay respuestas. Ahí, ¿cómo se son recibidos por medio de qué? De un sentido. En este caso, el sentido auditivo, ¿no? Es espontáneo. En cambio, en la comunicación escrita es a través de qué? De la vista. Yo lo leo, tengo que leerlo, tengo que recibirlo, alumnos. Veamos la comunicación no lingüística o no verbal. No lingüística o no verbal, alumnos. Esto se da, alumnos, a través de indicios, signos. Mayormente los canales comunicativos que se establecen en este aspecto, alumnos, ¿no? Si es no lingüístico, no verbal, ¿no? O sea, no verbales son el auditivo, el físico, el tacto, el olfato, los movimientos corporales, mirada, etc. Y tenemos la paralingüística. Acá estos elementos acompañan a las emisiones, o sea, de sonido, propiamente lingüísticas. Acá pues se encuentra lo que son las señales e indicios. Que luego vamos a ver qué es una señal, qué es un indicio. Porque estas señales e indicios nos infieren, nos sugieren que interpretaciones particulares de la información. Si de repente yo a lo lejos, ¿no? Ustedes a lo lejos observan humo, ¿qué indicio le estará dando? ¿Estarán qué? Fuego. A fuego, ¿no? Incendio, ¿no? Pues esas cosas, alumnos. Y estos elementos para la lingüística orales que tenemos, ¿no? Es el tono y la inflexión, porque el tono, ¿qué transmite, no? Emociones. Porque cuando tú hablas, si te sientes triste, pues tu voz es distinta cuando estás alegre o cuando estás enfadado. Oye, no molestes, ¿ah? Entonces, es distinta la expresión. Porque acá damos, siempre les he dicho, ¿no? Lo que el énfasis, las inflexiones que nosotros damos, ¿no? Cuando expresamos una palabra, o sea, en nuestro tono de voz. Oye, juega, pues. Entonces, alumnos, a eso se refiere, el tono y la inflexión. Hay veces que de repente no podemos relacionarlos con lo que es ¿no? Lo afirmativo, negativo, exhortativo, dubitativo, interrogativo, exhortativo. Lo otro es la duración de las sílabas. ¿Cómo expresamos? ¿Cuál es el tiempo que le vamos a dar a la expresión que va a llegar al receptor?
el volumen de voz, ¿no? O sea, el timbre. Bajo, medio, alto, o dependiendo también pues, del espacio, la cantidad de personas que pueda haber, ¿no? Y también acá se encuentra inmerso lo que es un ambiente. ¿Sí? Si es un ambiente cerrado, bueno, si es un ambiente abierto, ya tengo que elevar un poco más la voz. Lo otro es el timbre, que es, bueno, es una característica de la voz. Fluidez verbal. Es, pues, cómo, alumnos, emito, pronuncio, expreso las palabras. Claridad. Esto va, ¿cómo se llama? Interviene en lo que es la velocidad. Cuando ustedes dan una lectura, ¿no? Calmadamente, pausadamente, respetando los signos de puntuación, ¿no? Los espacios respectivos, es comprensible. Pero si alguien los está correteando con una escopeta, no se va a entender, ¿no? El tiempo de habla es la duración de las intervenciones de los interlocutores. ¿Cuánto tiempo va a tener? ¿No? Imagínense lo que el debate, ¿no? De los candidatos, se les da un tiempo, ¿no? Determinado. Porque imagínense, si les dan tiempo libre, ¿cuándo acabarán? Pero para eso también tenemos pues, que dosificar lo que queremos dar a conocer. Claro que para mí el tiempo es corto, mínimo, porque para eso se necesita, pues, alumnos. No se puede decir, yo cuando llegue a la presidencia, nadie morirá de hambre. Bravo, pues. Aplausos. Pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Qué proyecto voy a presentar? ¿Mm? Entonces, para ahí sí se necesita bastante tiempo, ¿no? Y entonces, eso es lo que sucede con estos elementos paralingüísticos orales, alumnos. Ya hemos visto los orales, ahora veamos pues los escritos. En los escritos pues tenemos la distribución espacial, la puntuación, la tipografía, la estética general. O sea, cómo lo presentas, ¿no? Y a esto ya en forma física. Cómo está estructurado, ¿no? Lo que vas a presentar, lo que vas a dar a conocer. Entonces, de repente pues lo haces en media página, pero con una letra chiquitita que ni siquiera se entiende. No puntuación, ya son normas, no reglas que se tienen que respetar, ¿no? La tipografía, qué tipo de letra, ¿no? Qué palabras tienes que resaltar, ¿no? La estética, ¿no? Bueno, pues de repente pues, te dormiste con tus hojas de presentación que vas a hacer y presentas pues todo arrugado al día siguiente. Es por eso, alumnos, que incluso se está considerando el llanto es uno de los elementos de la comunicación para el lingüista más reconocidos. ¿Y por qué razón? Porque cuando una persona llora, ¿qué se deduce? ¿Qué se infiere? ¿Qué se concluye? Que su estado emocional puede ser de tristeza. Pero no así, ¿eh? Hay personas que hasta de alegría lloran. Hay otras porque que lloran porque quieren llorar, estudiantes. Tenemos proxémica. Acá la proxémica, ¿no? Esto ya de distancias, ¿no? O sea, describe las distancias entre las personas cuando ellos están interactuando.
¿no? Por ejemplo, una cena en familia o con amigos íntimos. Claro, esta es una proxémica corporal, ¿no? O íntima, de familia, ¿no? Íntimos alumnos. Para esto tienen que tener pues también un espacio, alumno, físico. O sea, es algo que es íntimo, es la intimidad personal. En cuanto a la kinésica, estudiantes, ya se refiere a lo que es el aspecto corporal, ¿no? Acá ya aparece, alumnos, los gestos, ademanes, en la cual nosotros podemos, con estas miradas, hasta con las miradas, de repente expresamos algo. He visto muchas alumnos que con una mirada matan. No le preguntaría a Pedro, caramba. Podemos ahí, como ejemplo, podemos tener, ¿no?, dibujos, ¿no?, círculos, alumnos, ¿no?, con la mano. O de repente, con la mano me sobo, ¿cómo se llama?, mi estómago, ¿no? Que de repente, qué rico, ¿no? Oh, qué hambre. Pero es mi expresión pues corporal, mis gestos. La icónica o simbólica, alumnos. Acá tenemos lo que son los indicios. Y los indicios pues son signos, alumnos, son signos que, sin parecerse al objeto significado, mantiene una relación. Por ejemplo, ¿no? Les hablé sobre el humo, ¿no? Me dijeron que de fuego. Aquella persona de repente se le ve a veces el color, su carita amarilla, ¿no? Está pálida. Ya nos indica, bueno, que de repente es el indicio de un síntoma de una enfermedad, ¿no? De repente anemia, ¿no? De igual forma, la forma de una persona cuando lleva su ropa, su forma de vestir o su forma de presentación, ¿no? No me voy a ir de repente, ¿cómo se llama?, a una fiesta de matrimonio pues con ropa de baño, ¿sí? Aunque he exagerado un poquito, ¿no? Porque es la manera pues de vestir, al lugar donde vayas. Un ícono ya se caracterizan por una similitud, alumnos. Que acá los iconos pueden ser pues pinturas, fotografías, dibujos. Y los símbolos, alumnos, ¿no?, en la cual, para poder entenderlo así rápidamente, porque ellos nos representan algo, ¿no? Por ejemplo, la balanza, ¿no?, de justicia, ¿no? Una paloma blanca, la paz. O esos 5 anillos que están ahí, no, de las Olimpiadas, ¿no? O una esvástica. A eso se refiere, alumnos. Bien, estudiantes, con la información que se les ha brindado, organizan un organizador visual, bueno, incluso hasta con la redundancia. Le toman una fotografía nítida y le envían a la plataforma de la institución. Ahora sí, alumnos, ingresamos a la plataforma para que ustedes puedan dar su examen diario. Se encuentra todo en el módulo 1. Ingresando. Profesor, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, esto empezaba... no, 10:50 empezaba, tanto me he pasado. Esto acaba, su clase acaba 11:30, ¿no? Tómense el tiempo que deseen, no hay problema, hijos, no hay problema. Era de 10 minutos, 10 minutos. Ingresen, por favor. Yo les voy a dar el tiempo. Profesor. ¿Sí? Por favor, ¿me podría enviar el documento nuevo? Adriano, te va a agarrar de cabezazos, ya sabes, Adriano. Ya, Adriano, yo lo voy a hacer en este momento. Ya, hijo, ya. Ya, muchísimas gracias. Sí, Adriano.
Se dan cuenta y miren, incluso cuando, un ejemplo de la forma en que hablaba, ese nerviosismo, un poquito de timidez. ¿Se dan cuenta, estudiantes? Que cuando todo está en la expresión de cada uno, hasta en su expresión corporal. Ya, perdón, no sigo hablando más porque si no, Adriano no va a dar examen. A ver. Pues no pueden... ¿Qué, profesor? ¿Qué? Sí, dice que necesitamos Permiso. permiso. ¿Cómo permiso? Es decir, ponemos en el link, lo apretamos y aparece que un permiso que usted no tiene que dar para dar el examen. No, pero ya está aperturado el examen. Sí, pero el link para... O sea, abrimos para ver las preguntas. Ya mejor. Sí. ¿Para todos está saliendo eso? Dice, necesitas acceso. un permiso. Ya voy a enviar entonces para todos el enlace. Espérense, chicos. Ahorita te voy a revisar eso que ha pasado. Si yo lo he revisado ayer. Espérense, hijos, tranquilos. Para todo hay solución en la vida. Tranquilos, tranquilas. A ver. Han ingresado lenguaje, ¿no? Examen diario, número 4. Lenguaje 1, primero bimestre. Ya le envié a cuarto, a quinto también. El profesor sigue pasando lo mismo. ¿Que no abre? A ver, yo lo abro y aparece. El tema es la pragmática. Es que, profesor, usted la ha creado. Usted la ha creado, ¿no? Profesor, disculpe, vamos a dar ahorita el examen. ¿No vamos a dar los primeros 2 exámenes diarios que debemos? No, pues examen diario 1 y 2. Este no va a tener que cambiarlo nomás ya. Ya olvídense de ese Entonces, examen. profesor, ¿cuál vamos a dar ahorita? Examen 1 y 2. ¿Eso no les aparece? Ya, profesor, en el 1 no aparece tampoco. No En aparece. todo caso, profesor, ¿podría usted presentar su pantalla y ahí mostrar las preguntas y marcarlo? Ya, espérense, hijos, espérense. Vamos a... Entonces... Yo les he mandado el otro. Voy a tener que hacer otro examen. Porque si no... Yo necesito desaprobar alumnos. No hay que perder la vieja costumbre, profesor. No. Yo siempre... Ahora tengo que utilizar por el lapicero rojo. Les voy a mandar el enlace del 1. A ver, vamos a ver. Desaparece. Ya le mandé a cuarto, a ver, abre. Quinto, también. ¿Abre? En quinto sigue igual, profesor. ¿En quinto sigue igual? En cuarto Sí. también. No abre ese enlace, profesor. Igual, profesor, en los documentos que ha mandado por WhatsApp. Qué raro. Profesor, le puso para que todos puedan verlo. Sí. Si ahorita se lo estoy enviando, estoy compartiendo. Y
Y si nos envía fotos del examen. A ver, vamos a cambiar esto. A ver si les envío así, a ver si esto da resultados. A ver, un ratito. A ver. A ver, cuarto abra. ¿Ya lo puede abrir? Ahora sí, profesor. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Sí. Qué raro, yo siempre he enviado así los exámenes como anteriormente. ¿Y el que les he enviado primerito, el diario 4, tampoco no abre? ¿Como profesor? El primer examen ¿Cómo? que les he enviado, el número 4, Ese sí no abre, profesor. tampoco abre. Les voy a enviar ahora el otro, el examen diario número 2, ¿ya? Entonces, su cuaderno, coloquen ahí, ¿no? Examen diario 1, lenguaje, 1, 2, 3, 4, 5 y sus respuestas. ¿Qué ha podido pasar? Profe, no mandamos las respuestas por la plataforma. ¿Por qué el cuaderno? Pero, ¿en la plataforma pueden abrirlo? Sí. Ah, ya, Lo único entonces que no podemos ver es el documento. Ya manden por la plataforma entonces, no hay ningún problema. Ahora les voy a mandar el examen diario 2. Lo he tenido que pasar. Son las barreras, ¿ves? Estas son barreras físicas. Examen diario 2 es este. Muy bien, a ver. Compartir. Profesor, ¿Sí? ya nos enviaron el enlace de presente clase. Ustedes empiezan 11:30. Profe, en la plataforma se abre bien. ¿Cómo? En la plataforma se abre normal. Bien, alumnos, a ver, abran el examen diario 2. ¿Les aparece? ¿Les aparece, estudiantes? Profesor, ¿Sí? Ya, sí aparece. ya listo entonces. Alumnos, ya si les han mandado el enlace, descánsense también, no vayan a entrar cansados, ¿cómo se llama? ¿Sí? Ya me lo envían más tarde, por favor. Me lo envían más tarde. Ustedes tienen clases, ya no tienen... ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Ah? ¿Hasta qué hora tenemos para enviarle? Bueno, ustedes terminan 1:30, creo, ¿no? ¿Sí?
No, ¿a qué hora terminan? ¿1:50? Sí, profesor, pero aparte, en esa hora también, profesor, vamos a dar un examen mensual de economía que no habíamos dado. Ya. Me lo envían en la tarde, entonces hasta las 5. Yo confío en ustedes. ¿Sí? Sí, profesor, esta hora está bien. Ya, hasta las 5, ¿correcto? Estudiantes, ya descánsense, por favor. Van a disculpar. Son las barreras, ¿ven? Son barreras, en este caso son tecnológicas. Bien, hijos, cuídense. Profesor, ¿Sí? ¿se le envía solo el 1 y 2? 1 y 2 nomás, pues, ¿por qué? ¿Cuál vas a enviar más? Ese 4 que había ahí, No voy a profesor. cambiar el examen, hijo, no, si no han estudiado. Gracioso, gracioso, ¿no? Ok, profesor. Ya, Mauricio, ya. Cuídense, cuídense.